Y es momento de escuchar a Alejandro Castañeda, director ejecutivo del gremio. Castañeda es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con maestría en economía de la misma universidad y maestría en ingeniería financiera de la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 22 años de experiencia en los sectores de energía, oil and gas y minería, ocupando diferentes posiciones en el sector público, como en el Departamento Nacional de Planeación, donde fue director adjunto de Minas y Energía. Desde el año 2010 es director ejecutivo de ANDEC y desde esta posición ha enfocado en la consolidación del sector de generación colombiana, teniendo una participación destacada en la toma de decisiones políticas y regulatorias. Adelante, doctor. Buenos días para todos. Es muy grato ver el salón totalmente lleno. Un saludo a los representantes de gobierno, del Ministerio de Minas y Energía, de la UCME, de la CREC, al presidente de Ecopetrol que nos acompaña hoy en este evento, a los honorables representantes y senadores que nos acompañan también, y a todos ustedes que hacen el esfuerzo anual de venir a esta cita a discutir un poco del sector y en particular pues, del sector de generación de energía. Quiero tocar varios temas y lo voy a enfocar desde 3 puntos de vista. El primero, el corto plazo, un mediano plazo y luego finalizar con el tema de transición energética. En el corto plazo, pues ustedes han visto y hemos analizado el tema recientemente de la alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño en el próximo semestre. Fenómeno del Niño que tiene una probabilidad en este momento del 90% y que normalmente pues, lo que nos produce en el sector es una disminución en los aportes hídricos y un aumento obviamente de la necesidad de generación térmica con estas fuentes que estamos viendo en esta diapositiva: carbón, gas natural y combustibles líquidos. Y es bien importante arrancar por algo, y quiero resaltar esta palabra que se llama liquidez. Liquidez es fundamental siempre cuando llegan los momentos de estrés. Y pues lo digo por experiencias pasadas. En el año 15-16 el problema fue un problema de liquidez por una mala señal regulatoria, y en este momento creo que eso está ajustado y somos conscientes que eso está corregido y que hoy en día, como está la regulación, deberíamos ser capaces de tener todos los activos disponibles y toda la capacidad disponible para poder atender el fenómeno. Ahora bien, ¿qué se requiere? Se requiere poder tener la capacidad de comprar los combustibles, y esos son algunos datos que están allí. Desde el lado de gas natural, más o menos las plantas térmicas consumen entre 400 y 500 GBtu día de ese combustible. Eso representa entre el 40 y el 50% del total de lo que se produce en el país, y eso implica un esfuerzo en caja y una disponibilidad mensual de unos 250 millones de dólares. En cuanto a combustibles líquidos, el consumo a full carga, a full capacidad, son estas cifras, sería del orden de unos 700.000 barriles mes, representando un 17% del total de la demanda del consumo en Colombia de combustibles líquidos, con una necesidad en caja también de unos 80 millones de dólares. Y por último, el carbón, con unos 450.000 toneladas mes, también trabajando a full carga, con unos recursos de 50 millones de dólares. Eso quiere decir que para arrancar necesitamos del orden de entre 1.6 y 1.8 billones de pesos de disponibilidad por parte de las plantas térmicas. Y la buena noticia que hay que dar acá es que con eso estamos y con eso tenemos. Esto, como les digo, es muy diferente a lo que pasó hace 8 años. La situación es muy distinta y aquí todas las empresas están listas y preparadas para poder comenzar a producir energía en la medida que el país lo requiera. Como lo mencionaba Luis Miguel, nosotros podemos llegar a aportar entre un 55 y un 65% del total de lo que la demanda puede consumir en el día a día. Y como les digo, estamos totalmente preparados para eso. Sin embargo, sí hay que mencionar algunas cosas. Siempre hay riesgos y yo creo que los riesgos es mejor irlos cantando de entrada y no dejarlos que crezcan. Y un riesgo que estamos viendo es esta resolución CREC 101, 105 de este año y la 016, perdón, la 015 y la 016, con lo cual lo que estamos haciendo como generadores es dar unos plazos en el pago de las compras de bolsa por parte de los comercializadores.
Y yo no estoy criticando el hecho de que los comercializadores necesiten, como les digo, liquidez, porque todo el mundo necesita liquidez en este momento. Y entendemos la situación de un comercializador, porque obviamente cuando un comercializador comienza a tener precios de bolsa, como los vimos recientemente hace 3 semanas, y lo vamos a seguir viendo hacia adelante, pues necesita también una liquidez. Lo que no compartimos es que en el momento en el cual nosotros necesitamos 1.6 billones de pesos para arrancar a producir energía, tengamos que comenzar a financiar terceros. Porque muy sencillo, los bancos nos van a decir, bueno, pero ¿esto para qué es? ¿Esto es para usted? ¿O esto es para un tercero? ¿Esto para qué va? Y comienzan a cerrarse las líneas de crédito y aquí nos podemos estar enredando. La necesidad calculada de este aplazamiento a los comercializadores es del orden de unos 450.000 millones trimestrales. Y dependiendo obviamente de los precios de bolsa, eso puede ser del orden de unos 500.000, 600.000 millones, dependiendo del nivel en el que estemos en bolsa en ese momento. Entonces, como les digo, yo creo que eso es un punto que hay que dar, que hay que decir. Al gobierno nacional le planteamos la necesidad de aumentar esa liquidez, de utilizar los canales financieros para poder generar esa liquidez. Y en ese orden de ideas, en nuestra reunión que tuvimos con la ministra hace 15 días, le propusimos que Findeter, tal como lo hizo en el año 2020, en medio de la pandemia, otorgar unos créditos con tasa de redescuento a estos comercializadores, a distribuidores y a aquellos generadores que requieran alguna necesidad o que tengan alguna necesidad de caja adicional. Entonces, yo creo que los canales son diferentes y podríamos utilizar, como le digo, esto, y en eso se ha venido adelantando. Findeter ha venido haciendo una tarea muy importante en los últimos 15 días y la idea es poder tener esas líneas de crédito en sitio hacia el mes de julio-agosto para que los comercializadores tengan esta opción y obviamente aquellos generadores que lo necesiten. Entonces, ese es el corto plazo. En el mediano plazo, ¿qué estamos viendo? Desde la asociación nosotros veníamos hace ya unos 2 años advirtiendo el tema de la necesidad de una subasta de cargo por confiabilidad. ¿Por qué? Porque para el año 2025, 2026 y hacia adelante estábamos viendo que faltaba energía firme para atender la demanda. Y ese es el rol fundamental del esquema de cargo por confiabilidad, ir mirando qué falta y cómo lo podemos llenar en el mediano plazo. Esa subasta se abrió, esa subasta está en este momento citada por la Comisión de Regulación, recientemente se amplió el plazo de convocatoria de esa subasta a 2 meses y lo que esperamos es que haya, lo que esperamos y lo que se ha hablado con las empresas es que haya apetito por participar en esta subasta. O sea, cada 4 años, 5 años, 8 años estamos haciendo una subasta y cuando ofrecen participar en el mercado y tener un cargo por confiabilidad por 20 años, pues obviamente hay un incentivo. ¿Qué preocupa? Yo creo que hay un par de cosas que se podrían ajustar. La primera es que esa subasta de cargo por confiabilidad tiene unas exigencias que podrían ser flexibilizadas desde el punto de vista de conexión al sistema. Y eso digamos que se lo propusimos al ministerio, se lo propusimos a la UCME para que eso se trabajara hacia adelante. Y por otro lado sí hay un riesgo y es el licenciamiento, por todo el tema de conflictividad social y manejo con comunidades asociado a obtener una licencia ambiental. Ese digamos que es un riesgo mayor digamos al tema de la conexión y pues que ahí cada empresa mirará qué tan viable es su proyecto a la luz de poder obtener esa licencia. Entonces, esa es una primera parte sobre la subasta de cargo. La siguiente parte es, nos falta por asignar los años 25, 26, 26, 27, porque la subasta está convocada para el año 27, 28, entonces hay por asignar a las plantas existentes cargo por confiabilidad para estos años. ¿Qué hemos dicho allí? Que entre menos cambios tenga el esquema de asignación a las plantas existentes, pues es mejor. Experiencias pasadas en el niño del 15-16 y en el 13-14 mostraron que cuando se toman decisiones a puertas de un niño cambiando este esquema de asignación, pues el sector financiero no lo ve, puede generar riesgo, digamos, desde el punto de vista financiero. Entonces, eso es uno de los mensajes que le hemos transmitido al gobierno. No estamos diciendo que no hayan cambios, hay que hacer ajustes y esos bienvenidos los ajustes, pero que valoremos muy bien qué impacto tienen esos ajustes y qué efectos puede tener dentro de esas plantas existentes en el sistema.
Y por último, hablando ya sobre el grueso que se llama transición energética y como lo ha definido el gobierno nacional, simplemente mencionar algunos elementos. El primero, desde la asociación hemos venido trabajando hace 5 años en la elaboración de un informe de sostenibilidad. Cada vez lo hemos venido profundizando más y básicamente este informe lo que hace es recoger lo que vienen haciendo todas las empresas desde los diferentes aspectos, desde los diferentes puntos de vista. Algunas cifras que están allí, pues, digamos desde el sector en transferencia nosotros aportamos 46 mil millones de pesos en transferencias, 590 mil millones desde el lado de impuestos, 9 mil millones de pesos en proyectos sociales en el área de influencia, con un impacto a 45 mil personas beneficiarias en estas áreas de influencia de las empresas y más o menos casi unos 1.000 millones de pesos en un tema muy puntual que se llama dignificación de la labor minera, que no es solamente tener al minero vendiéndome el carbón, sino también mirar cómo podemos hacer alianza con ellos para mejorar sus condiciones desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista social. Por último, pues el siguiente elemento es la generación de empleo. Las empresas asociadas a ANDEC, las 3 empresas asociadas a ANDEC, tenemos 1.839 empleos directos, 1.389 empleos indirectos, con una composición de 24% de mujeres, 76% hombres. Y algo más muy relevante ya para entrar en el tema de transición y es cuánto aporta las empresas de ANDEC desde el punto de vista de emisiones. Eso es un tema que lo venimos revisando, como les digo, anualmente. Y la cifra es que nosotros aportamos más o menos el 2.2% del total nacional de emisiones, con unos 6.6 millones de toneladas anuales. Eso para decirles que desde la asociación queremos participar en la transición, queremos aportar en esta transición y venimos trabajando en diferentes aspectos. No nos quedamos simplemente con el hecho de ser térmicos y que por solamente ser térmicos y aportar con fiabilidad vamos a continuar, sino que también hay que hacer una etapa de evolución. Y tiene diferentes aspectos, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de sustitución de combustibles, de diversificación de portafolios. ¿Qué significa esto? Pues yo como térmico comienzo a hacer inversión también en renovables. Ejemplo de esto es Termotasajero, que donde iba a hacer su planta Tasajero 3 a carbón, hizo una planta solar con una capacidad de 5 megavatios que ya está operando en el sistema. En eficiencia energética, creo que es de las mayores inversiones que hemos tenido en los últimos 3 años. Ejemplo de esto, y lo vamos a ver en la tarde en el panel que hay con las empresas, está el caso de Candelaria. Termocandelaria aumenta su capacidad pasando de unos 320 megas a unos 560 megas. Con el mismo consumo de combustible, con 36 millones de pies cúbicos. Eso es un hecho bien relevante que hay que mencionar. Y obviamente hacia adelante estamos viendo otras alternativas. Hay que explorar los temas de hidrógeno para la generación, hay que mirar la captura y secuestro de CO2. Ustedes vieron que recientemente Estados Unidos dijo, mire, yo no quiero más plantas térmicas a partir del año 2035, pero sí pueden continuar todas aquellas que tengan captura y secuestro de CO2. Es decir, en un esquema, digamos, y pensando en esta transición hacia el año 2050 que nos hemos definido como país, lo importante es hacer abatimiento, hacer compensación y obviamente reducir aquellas emisiones en las cuales podamos tener efecto cero. Entonces, una carbono neutralidad más una carbono cero en aquellas áreas en las que se puede hacer. La inversión que se ha hecho desde el punto de vista de las empresas en los últimos años ha sido cercana a los 2 billones de pesos, como les digo, en todos estos elementos que he mencionado. Yo solamente quiero cerrar con una frase, y es que siempre que llega el fenómeno del Niño comenzamos a escuchar muchos cantos de sirena. Muchos cantos de sirena con propuestas cada vez más innovadoras o más creativas. No desde el lado del gobierno, no lo estoy diciendo del lado del gobierno, sino desde el mismo lado de las empresas. Y ahí quiero ser bastante, pues, explicar el tema, y es que cuando uno comienza a ver, o se comienza a hablar, por ejemplo, que miremos qué se hace con los contratos de gas que tienen algunas empresas para cederlo hacia otras, como hicimos en el año 2009-2010, yo creo que no es el momento. Yo creo que aquí hay que valorar quién hizo la tarea y cómo la hizo. ¿Quién se contrató en gas nacional? ¿Quién tiene gas importado? ¿Y cómo se puede dar
disponibilidad de gas a aquellos que no lo tienen, por ejemplo. Otros casos, la gente, se han comenzado a hablar, por ejemplo, de techar la bolsa, vamos a techar la bolsa. Yo creo que tampoco es el momento de techar la bolsa. Normalmente, y cierro con esto, normalmente siempre nos ponen la medalla cuando termina un niño. Siempre salimos 2009, 2010, 2020, los térmicos nos dieron la mano, cumplieron con el país, y va uno y se refleja en los estados financieros y terminamos en pérdida y en rojo. Entonces yo creo que este no es el momento de estar escuchando esos cantos de sirena, sino creer en lo que tenemos, creer en la regulación que tenemos, que creo que está ajustada, e ir mirando en el día a día qué se puede corregir y qué se puede ajustar sin crear esas desviaciones y esos juegos, digamos, entre los diferentes actores. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí y les deseo un feliz día.